El año 1921. La electricidad está revolucionando el mundo. El cine mudo llena teatros y las personas aún recuerdan eso que había terminado recientemente, la Primera Guerra Mundial. En medio de todo esto, un grupo de académicos se reunió para intentar resolver un enigma. Sin embargo, no solo no lograron ponerse de acuerdo, sino que incluso pareciera que sus intentos complicaron aún más las cosas. Hoy día seguimos preguntándonos, ¿podemos realmente definir algo tan intangible como es la inteligencia o es un espejismo que nunca vamos a alcanzar? Bienvenidos a este nuevo video de Psique Educare. Hoy exploraremos cómo esta simple pregunta ha desatado debates, polémicas y una lista interminable de definiciones que, en lugar de aclarar, muchas veces parecería que lo ha complicado todo. Prepárense para un viaje fascinante al corazón de una de las más grandes incógnitas de la psicología, donde analizaremos si existe una definición que pueda considerarse realmente correcta. Comencemos. ¿Cómo construirías un mapa sin saber a dónde lleva el camino? Este dilema fue el que enfrentaron los psicólogos al intentar medir algo que ni siquiera sabían definir. Cuando comenzaron a estudiar la inteligencia, rápidamente se toparon con que no podían ponerse de acuerdo en qué era exactamente. Y sin una definición clara, ¿cómo entonces podían intentar medirla? Pero ¿era realmente necesario definirla antes de avanzar? En 1923, Edwin G. Boring, un psicólogo experimental conocido por su enfoque pragmático, ofreció una solución práctica. Propuso que la inteligencia podía definirse como, atención a lo que dijo, lo que los test de inteligencia miden. Una definición que no pretendía obviamente resolver el misterio, sino que permitía a los investigadores avanzar mientras la ciencia observaba y refinaba el concepto. Lewis Terman, creador del famoso test Stanford-Binet, compartía una postura muy similar. Citando al psicólogo alemán William Stern, Terman recordaba cómo las corrientes eléctricas, por ejemplo, se midieron mucho antes de que se entendiera su naturaleza. Y lo mismo ocurrió con algunos de los procesos químicos y fisiológicos. Así que para Terman, medir la inteligencia era el primer paso hacia su comprensión, incluso si aún no sabíamos exactamente qué era la inteligencia. Pero este enfoque práctico, por llamarlo así, no convenció a todos. Para algunos, medir sin definir era como construir un puente sobre la nada. ¿Qué pasaría si las bases eran erróneas? ¿Podrían estar creando un castillo de cartas que colapsaría en el futuro? Este debate inicial no solo dividió a los académicos, sino que también marcó el inicio de un problema que sigue sin resolverse. Y pues resolver qué era la inteligencia seguía siendo un desafío. Pero a medida que más psicólogos se unían al debate, surgió un nuevo problema. ¿Qué aspectos específicos de la inteligencia deberíamos medir? La lógica, la creatividad, cada respuesta parecía abrir más preguntas. En 1855, mucho antes de que los debates sobre inteligencia se volvieran centrales en la psicología, Herbert Spencer, filósofo y sociólogo británico, propuso una definición basada en la evolución. Según Spencer, la inteligencia era la capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno. Este fue uno de los primeros intentos de vincular la inteligencia con un concepto evolutivo. Pero esta idea, aunque influyente, trajo también consigo sus preguntas. ¿Cómo se mide entonces algo tan amplio y variable como es la adaptación? En 1921, en un simposio publicado en el Journal of Education Psychology, se les pidió a 17 destacados investigadores que ofrecieran su definición de inteligencia. Lo interesante es que no hubo acuerdo claro.
Algunos la veían como una habilidad para razonar, otros como la capacidad de adaptación al entorno. Este intento de encontrar consenso, lo único que dejó fue una cosa en claro: la inteligencia es demasiado compleja para una sola definición. 2 años después, en el séptimo Congreso Internacional de Psicología, se consultó a 25 autores en esta vez. Aunque las definiciones se habían ampliado, el consenso seguía siendo el mismo. La inteligencia se presentaba como un término que reunía conceptos diversos, desde habilidades específicas hasta procesos generales. Estos debates dejaron en claro algo importante: la inteligencia no era un concepto unificado, era un conjunto de habilidades y procesos que cada investigador parecía interpretar a su manera. Esto no solo dificultaba su definición, sino que complicaba la tarea de decidir qué medir y cómo hacerlo. Más tarde, Robert Stenberg y Douglas Detterman decidieron tabular las definiciones existentes hasta ese momento, buscando los atributos más frecuentes en sus múltiples facetas. Este análisis permitió identificar patrones comparándolos con las definiciones ofrecidas en el simposio de 1921. En estas definiciones, los atributos más frecuentes fueron los siguientes. Las funciones cognitivas superiores se presentaban en un 57% de las definiciones. La adaptación al medio, la capacidad de aprendizaje y también los mecanismos fisiológicos se presentaban en un 29% de las definiciones que investigaron. Y los procesos elementales y las manifestaciones conductuales se presentaban en un 21% de las definiciones que se consultaron. Estos resultados mostraron cómo los investigadores de 1921 priorizaban diferentes aspectos de la inteligencia, dejando claro que incluso entonces la diversidad de enfoques era una constante en este campo. Y si pensabas que los académicos estaban divididos, espera escuchar lo que piensa la gente común. Cuando se les preguntó cómo definirían la inteligencia a las personas en general, sus respuestas no solo fueron igual de variadas, sino que muchas de ellas solo describían cualidades que los encuestados percibían que ellos mismos tenían. Pues porque, claro, ¿quién no quiere pensar que la inteligencia se relaciona con lo que uno es? En fin, el debate sobre qué aspectos medir dejó en claro una cosa: la inteligencia no es una habilidad única ni fácilmente definible. Este conflicto no solo dividió a los académicos, sino que, como les he comentado, complicó la creación de herramientas universales para su medición. De pronto ocurrió algo inesperado. Algunos académicos comenzaron a cuestionar algo mucho más profundo. Ya no las definiciones, ya no las mediciones. Esta vez comenzaron a discutir sobre la palabra misma. ¿Es posible acaso que el término inteligencia sea más un obstáculo que una herramienta útil? Charles Sperman, conocido por su trabajo sobre el factor general de la inteligencia o factor G, nunca fue un fanático de la diversidad de puntos de vista. En 1927, Sperman expresó su desprecio por los repetidos simposios y encuestas de expertos, señalando que el caos no puede ir más lejos. Según él, la palabra inteligencia había perdido totalmente su significado, convirtiéndose en un mero sonido vacío. Básicamente dijo algo así como que, miren, llámenlo como ustedes deseen, pero avancemos, tengo cosas mucho más importantes que hacer. Décadas después, Arthur Jensen retomó la crítica de Sperman y fue un poco más allá, sugiriendo eliminar completamente la palabra inteligencia del vocabulario científico, o al menos usarla entre comillas para recordar la falta de precisión y utilidad. Para él, la palabra no solo era insatisfactoria, sino totalmente innecesaria en un contexto científico. Sin embargo, no todos compartían esta visión. En el 2009, Linda Gottfredson y Donald Sklovsky
argumentaron que una comprensión estructural de la inteligencia, como el modelo Cattell-Horn-Carroll, podía reemplazar la necesidad de una definición verbal. Según ellos, las cuestiones de definición eran ahora discutibles, ya que el modelo empírico permitía distinguir y relacionar las capacidades cognitivas humanas dentro de una estructura común. Esta propuesta de sustituir una definición verbal por una estructura estadística plantea una pregunta importante. ¿Realmente necesitamos definir la inteligencia con una palabra o es suficiente con un marco empírico que explique cómo funciona? Después de más de un siglo de debates, definiciones, críticas y propuestas, la pregunta permanece. Por un lado, algunos como Sperman y Jensen argumentan que la palabra inteligencia se ha vuelto tan vaga y ambigua que ya no sirve para la ciencia. Por otro lado, propuestas como la del modelo Cattell-Horn-Carroll nos muestran cómo un enfoque estructural puede ser más práctico y efectivo que cualquier definición verbal. Sin embargo, lo que realmente destaca de este largo viaje es que la inteligencia es más que un término, es algo vivo que evoluciona con el tiempo. Cada definición, modelo y debate refleja nuestra capacidad como humanos para cuestionar, aprender y adaptarnos a nuevas formas de pensar. Porque aunque sigamos debatiendo sobre qué es la inteligencia, una cosa está clara: seguimos siendo la única especie capaz de discutir por horas sobre algo que finalmente no hemos podido definir. Al final de este recorrido, queda claro que la inteligencia es un concepto tan amplio y complejo que probablemente nunca tendrá una única definición. Pero para quienes quieran profundizar, hemos compartido un pequeño documento que reúne las definiciones de inteligencia más destacadas, ordenadas cronológicamente desde la definición de Spencer en 1855 hasta la de Steinberg en 1986. Así podrán explorar cómo ha evolucionado este concepto a lo largo de la historia. El enlace del documento pues se los dejo en la descripción del video. Ahora, en lo que se resuelve este debate y los grandes teóricos llegan a algún consenso sobre lo que la inteligencia es, aquí en nuestro canal, que está enfocado en la evaluación de esto que no hemos podido definir, y teniendo en cuenta que el instrumento que más usamos en nuestras evaluaciones son precisamente las escalas de inteligencia de Wechsler, pues hemos elegido para fines prácticos adoptar la definición que este autor nos dio. Según Wechsler, la inteligencia es la capacidad global de actuar con propósito, pensar racionalmente y enfrentarse eficazmente al entorno. Esta definición nos permite abordar la evaluación de la inteligencia de una manera integral y conectarla con las demandas reales del entorno. Para nosotros, pues no se trata solo de medir un número, sino de entender cómo las personas piensan y enfrentan los desafíos de la vida cotidiana. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de las definiciones que conoces o leíste en el documento compartido resuena más contigo? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides pues darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. De esta forma también me motivas a seguir creando contenido similar. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al corazón de la inteligencia y pues nos vemos en el próximo video.